Ay, qué vida tan tranquila. Pero todo hasta que la nación del internet atacó. ¡Oh, por Dios, no! Drop it. Yeah. Hi. Antes que esto, y que esto, había un mundo más perdido por allá a las llanuras lejanas de la historia. Tal vez se acuerden de esto. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! O de esto. Pero en sí eran otros tiempos donde ya se iba viendo cómo se estaba armando internet hasta el día de hoy. Así que hoy en Matt con Yahua, andamos bien picantes por cierto, vamos a chequear la historia del internet. Corre intro. Oh shit, here we go again. Déjame que te cuento, que te explico. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, desde su inicio hasta el final, muchas ciudades fueron destruidas, prácticamente devastadas. Y durante ese proceso, tanto de la guerra, tanto como de la posguerra, se crearon muchas cosas, muchas herramientas que ayudaron a que las ciudades puedan emerger nuevamente. Y con ello, un gran desarrollo tecnológico venía en camino. El internet se abrió paso a través del telégrafo. Antes de su creación fue inventado en 1840, donde la idea era que se enviaban dos señales eléctricas de un punto a otro para comunicar algún tipo de mensaje. El código que se utilizaba era el código Morse, y seguramente tú lo recuerdas por cosas como esta. Básicamente se usaba así y solamente era línea, punto, línea, punto, línea, punto, y que la persona del otro lado pueda ser capaz de identificarlo. Dato de color, en la película Parasite, por ejemplo, las personas que están atrapadas en el sótano utilizaban este código para comunicarse con el exterior. Pero claro, como no podían mandar emojis, prácticamente nunca los encuentran. Con eso se forjan las bases de lo que sería una comunicación digital, prácticamente decir un sí o un no a lo largo de muchos patrones y con esto tener información. Más adelante se forjan las bases de lo que se llama la integración de funciones que va junto con esto. ARPA. Esta representa uno de los desarrollos más significativos a lo largo de toda la construcción de Internet. El auténtico origen de Internet se desarrolla a través de 1958. En los Estados Unidos, fundaron la Advanced Research Project Agency Network, o la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada. Esta organización estaba fundada prácticamente por 2000 científicos, de esos científicos que, tú ya sabes, querían jugar en línea, querían meterle un dotita, y estaban yendo por esa onda. Más que todo querían contribuir al mundo con la nueva era digital, cuyo objetivo era lograr comunicaciones directas entre dos ordenadores, dos computadoras, dos portátiles, dos lo que sea. Y años después lo consiguieron. En 1967, prácticamente las dos universidades de Stanford y la UCLA por primera vez se comunicaron entre ellas. A las 10 de la noche de un 29 de octubre de 1969, el científico Leonard Kleinrock con todo su equipo enviaba el primer mensaje a la UCLA, con solo dos letras, LO. Y este mensaje prácticamente se trasladó 500 kilómetros hacia la otra universidad de Stanford. Con esto ya dábamos el primer salto, el primer mensaje a través de una línea eléctrica. Y se preguntarán, ¿por qué LO? Bueno, en realidad es mucho más simple de lo que parece, porque LO es las primeras dos letras de login o de iniciar sesión. Y es porque en la época la conexión era tan pero tan mala que lo único que han alcanzado mandar eran esas dos letras. Pero gente, era un progreso grande, gigante, dinosaurico si quieres, porque era la primera vez que podían tener un mensaje tan claro, tan rápido a través de una distancia tan larga.
Imagínate que para ese momento había el telégrafo y sí, cierta parte de telefonía también, pero la realidad es que estábamos más cerca de comunicarnos a través de palomas. En ese momento el error de comunicación y solamente mandar 2 letras parecía trágico, pero incluso al mismo tío Leonard no le preocupaba demasiado. Literalmente él comenta que luego se fue a dormir y que no le parecía un gran problema. Y en otras palabras... Oye, pequeñín, lo haré después. Lo que sí era un hecho que para el momento era la primera vez que podían tener un mensaje a través de una línea eléctrica casi inmediata, lo cual para la gente de la época o científicos de la época era un... y no se lo creía nadie. Simplemente perfecto. Y más adelante tendríamos un nuevo paso, una nueva vicisitud, algo nuevo que avanzaría el progreso de lo que íbamos a llamar Internet. ARPANET. ARPANET era una red de ordenadores. Eso significa que eran más que únicamente 2 de 2 universidades. Va por ahí. Que recopilaba las mejores ideas del MIT o por ejemplo del Centro de Investigación de Tecnología de Gran Bretaña. Y la red fue increciendo porque en 1971, si más no me equivoco, el proyecto ARPANET ya contaba con aproximadamente 24 puntos en su haber. Ya eran 24 computadoras que podían intercambiarse información. Eso significaba que ya tenías prácticamente 4 equipos para hacerte un torneo del Dotita. Pues dale. Y también por ahí hay una creencia que ARPANET era en realidad un plan estratégico para concentrar información y resguardar datos en caso de alguna guerra nuclear o algo que podría pasar, algún evento catastrófico para la humanidad, pero que nunca sucedió. Y obviamente eso se quedó como un mito más allá de lo que digan los especuladores. Por supuesto que sí. Por otro lado, muchos dicen que era una red bastante mala, que había nodos de información que nunca terminaban de cuajar entre ellas y que la red era bastante inestable. En otras que guardar la información y compilar los datos que habían ahí eran tan fáciles de perder o robar, más fáciles que irte caminando por la Pérez de Velasco a las 3 de la mañana. ¡Sácate la mochila! Simplemente no podías hacerlo. Y también tenías tanta seguridad como cerrar la puerta y trabarla con un chisito. Los primeros mails y la creación de la World Wide Web. Podríamos decir que la primera página web creada fue por Tim Berners-Lee, este tipo, y Tío Lee para los amigos. Y así tan piti como lo ves, en realidad el tipo era un crack. En 1980 él había sido prácticamente un desarrollador de software de nada más y nada menos que el CERN. Y el CERN, para aquellos que no lo conocen, en realidad es un centro de investigación muy grande, de máxima tecnología y donde están los científicos más cracks, los meros chicharroneros, aquellos que tienen la parrillada por el mango, aquellos que vas a su casa y ya te están sacando las cervezas antes de que siquiera tú las pidas. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, y más conocida como CERN. Y si alguna vez te preguntaste dónde se puede crear un rayo de la muerte hasta crear un agujero negro en un solo lugar que se coma toda la Tierra y se la morfe, es ese lugar. Es un centro de investigación europea tan grande que alberga el colisionador de partículas más grande que se conoce en la humanidad. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, te lo contaré algún otro día. Pero créeme, el laboratorio de física de partículas más grande en el mundo tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico que vayamos a tener en el futuro. Pero bueno, volvamos con el tío Tim. En aquel entonces él se dio cuenta que los científicos tenían muchos problemas para compartirse memes e información. Entonces el tipo se preocupó y dijo, voy a ponerme las manos a la obra, voy a hacer algo que pueda llegar a solucionar este problema. Y el tío Tim, sin saberlo, se volvió uno de los precursores más importantes a la hora de generar este internet que serviría para toda la humanidad. En 1989 él presenta una nueva propuesta, una nueva manera de gestionar toda la información y contenidos que se había mantenido para ese momento. Y ella suponía una solución para todos esos datos perdidos a través de un nuevo sistema que se llamaría los hipertextos, o sistema distribuido de hipertextos, para que fuese más fácil el intercambio de información entre computadora y computadora. A ver. ¿Qué significa hipertextos? En realidad es lo más parecido a lo que tenemos de enviar un link. En lugar de que yo te mande toda mi información, siempre, si digamos quiero compartir mi información a 5 personas, y yo le envío a una, a otra, toda la información, en realidad lo que podría hacer es subir todo a un solo lugar en la nube y pasarte el link a todos ustedes.
Y así yo puedo compartir esa información entre 1 o 1000 personas. Eso solucionaba mucho el tráfico de internet y sobre todo podías llegar a condensar contenidos en una sola página web o si no en un solo lugar tener un tipo de contenido, tal cual como lo tenemos ahora. Y para esto sé que estoy siendo muy simplista y estoy prácticamente condensando mucho de su significado y perdiendo partes importantes, pero es más complicado de lo que es, pero en esencia va más o menos así. Aunque el proyecto no causó mucho furor en su momento porque la verdad es que nadie sabía cómo usar esto. Era como que a un hombre de Cromañón le des un automóvil. Simplemente nadie sabía cómo iba a ir la cosa. Más adelante se vio su importancia y ya cerca de 1990 el tío Tim había proporcionado estudios y había mejorado la manera en la que nosotros conocíamos ese internet primitivo a través de lo que se llamaría los HTTPs, las direcciones URL, prácticamente esos links que tú mandas para que alguien vea tus videos de gatitos, y el protocolo de transferencia de hipertextos HTTP, que no es más y nada menos que todas las direcciones web que más adelante se irían creando. Y estos tres elementos son prácticamente los que sostienen todo el internet al día de hoy. En diciembre de ese mismo año, él obviamente tenía que vender su producto, creó la primera página web de la historia, la World Wide Web, que no era nada más que una página de negro con letras verdes hablando acerca de su proyecto, pidiendo recaudación, por supuesto, y pidiendo gente que quiera sumársele a él. Digamos que esa primera página web no era de lo más creativa que digamos, pero no te iban a crear YouTube desde la primera, ¿o sí? En agosto de 1991, invitados externos, o sea, el populacho, nosotros, la gente, el pueblo, el barrio, ya eran invitados por primera vez a formar parte de esta red y poder compartir lo que sea. La invitación decía, vengan papá, vengan, métanle, miren lo que he hecho, este es mi nuevo boliche, todos quedan invitados. Y así prácticamente ha nacido Internet. Creación del término Internet. A principios de los años 90 también se crearon algunas formas digitales de mostrar la información. ¿Qué significa esto? Fotos, gráficas y otro tipo de herramientas que permitían digerir mejor la información. Con esto y la gente particular que fue entrando poco a poco a Internet, empezó el boom de lo que iba a ser todo el contenido online. Este crecimiento ocasionó gradualmente el crecimiento de sectores y nichos que no eran particularmente académicos, sino la gente ya lo tomaba con un poco más de distracción, un poco más de revuelo, de relajarse, de divertirse. Lo académico, científico y gubernamental había sido absorbido por una burbuja enorme de contenido muy variado. Porque exacto, en 1990 ya había gente que quería ver pelear a Peppa Pig con Tasha con música de Linkin Park de fondo. Y por supuesto, ¿para qué más quieres internet? El 30 de abril de 1993, el CERN hizo su primer servidor totalmente público e invitando literalmente a cualquier hijo de vecino que quisiera entrar. El internet había nacido y con ello viene todo el terror. Hold. Antes de hablar de lo bueno, la crema innata del internet, vamos a hablar primero lo que pasó hace 10 años. Un ligero detalle. Ligero. El 1 de enero de 1983, la organización ARPA invitó a todos aquellos usuarios y gente que estaba desarrollando productos de internet. ¡Oblígame, perro! Prácticamente obliga a sus miembros de usar el TCP/IP, que son nada más y nada menos que protocolos de internet y para el uso de páginas web. En otras palabras, una norma, unas reglas, un reglamento para generar tu contenido web. De la base, no estoy hablando de generar el tipo de contenido per se, sino la estructura como tal de lo que iba a ser una página web. En ello se formó una alianza entre ingenieros y informáticos de comunicaciones en lo que serían las nuevas reglas de cómo formar una red. Y como ellos venían de otras normas como la ISO 9000 y otras también, intentaron agarrar y darle forma a este internet primitivo y crearon un modelo llamado OSI, un estándar para la creación de todo lo que venía a continuación.
Por otro lado, aunque aparecieron varios casos de virus y robo de información y violencia y todo tipo de estas cosas, no es hasta el momento que ocurre algo importante. El primer caso viene de Rich Sventa del 1982, que crea el primer virus. Un estudiante de instituto de 15 años que hizo un virus relativamente molesto para la Apple II. El primer virus informático que de verdad tenía una expansión real y que tuvo que ser controlado por todos estos organismos que ya habíamos visto. Mencioné que el tipo tenía 15 años cuando lo desarrolló. El tipo estaba en colegio. Imagínate, yo a mis 15 años estaba haciendo otras cosas. Y este tipo a los 15 años ya estaba desarrollando un virus para su dominio mundial, pero no le fue muy bien y lo atraparon realmente muy rápido y al final no hizo tanto daño como parecía hacer. Pero con esto los virus ya no eran una cosa de laboratorio, una especulación, eran reales y era el primer peligro con el que iba a luchar Internet. Nacimiento de navegadores y motores de búsqueda. En la historia de Internet es fundamental hablar de los navegadores y motores de búsqueda. Por ejemplo, tú usas uno a menudo que se llama Google, pero en la antigüedad había un montón. El primer motor de búsqueda, o en realidad buscador en general, era WebCrawler de 1994. Y tú lo debes recordar, ¿no? Bueno, no te culpo, ni su mamá lo recuerda. A diferencia de los anteriores, lo que te pedían los anteriores es que escribas específicamente lo que tú estabas buscando para acceder a una página web. Lo que hacía WebCrawler era que tú puedas escribir lo que se te dé la gana y en base a unos algoritmos él te iba indicando que más o menos quieres esto. Esto permitía hacer una búsqueda mucho más fácil. Lo que antes era como una guía telefónica se había transformado en un diccionario digital, entonces ya se podía entrar a todo, lo cual fue modelo para todos los buscadores en el futuro y así nacían las primeras búsquedas. Muy pronto aparecieron muchos más como Altavista, como Excite, Infoseek, Infomi, Camarones jalapeños, sopa de camarón. y otros que eran muy fuertes y poderosos como el mismo Yahoo, que en paz descanse. Pero la historia sigue. En 1996, Sergey Brin y Larry Page lanzaron un proyecto que llevaría al buscador definitivo, el rey de reyes, el dios de dioses, el que te levanta el martillo de Thor prácticamente con un dedo. Aquel que buscas antes que la policía, aquel que buscas antes que tu familia, obviamente el buen San Google, que es prácticamente un Mr. Mystics en la vida real. El proyecto inicial se llamó Backrub, pero imagínate, tú no entrarías a Backrub. Más parece un boliche jailón de mala muerte. Antes me voy a morfar a las velas a las 12 de la noche antes que entrar a Backrub. Pero luego aterrizaron en Google. Con Google prácticamente todos se esforzaron mucho más. Incluso el mismo Google cada vez hacía un estilo de contenido para que tú encuentres las cosas todavía más fácil. Y un sistema de información tan ordenado que te permitía encontrar lo que sea en el momento. Y así se empezó a comer todo el mercado. Todos tenían que rajarse porque eso estaba poniéndose bueno. Lo que hizo Google prácticamente fue democratizar toda la información. Basó el funcionamiento de todo su contenido en una especie de ranking entre los usuarios y las páginas que ellos iban consumiendo. Es decir, priorizó el contenido que era más relevante para cada tipo de búsqueda, que básicamente era un ranking de las mejores páginas según el resultado y se iban calificando del 1 al 10 según la interacción de los usuarios que ellos tenían. En otras, lo que te mostraba primero era un 10 y lo que te mostraba al final era un 1 y generalmente se perdía en el mar y abismo de internet. O páginas que no valían maldita la cosa. Se puede decir que en la década de los 90 por primera vez hizo el boom tan necesario que tanto estaban buscando para darle la verdadera utilidad de esta herramienta. Sobre todo los usuarios ya sabían sacarle provecho. Más adelante ocurrió la primera venta online. Se llevó a cabo a través del servidor de NetMarket. El fundador Dan Kohn con un amigo se compraron un disco de Sting para comprobar que esto funcionaba. Pero en realidad no es hasta mediados de la década de los 90 cuando ya se crean las primeras tiendas online, en este caso Amazon y eBay. Y con esto venía un boom de la era digital. Las compras online habían llegado al mundo y aquí en Latinoamérica iban a tardar mucho más. Pero con la apertura de Mercado Libre y sobre todo con la última línea de mercados digitales, todos nos empezamos a acostumbrar a ello. Pero ojo, ya habían nacido a mediados de los 90.
A finales de la década, el comercio online había crecido un montón y tú dirás que el contenido también había crecido tanto, claro, pero cuando lo ves en un sentido comercial, el hecho de que crezca de esa manera, donde ya había dinero, genera un crecimiento como espuma a través de todo el mundo. Hay un pequeño retroceso que se llama el estallido de las .com, donde mucha gente empezó a comprar sitios web, donde empezaron a comprar nombres web para luego reclamar derechos de autor y un montón de problemas, pero aún así no detuvieron este crecimiento. Y junto con las ventas de publicidad online y sobre todo los gamers, se empezó a hacer cada día más popular. Ya en 2004 se genera tal vez una de las páginas más fuertes e influyentes de los últimos tiempos, obviamente Facebook, y con ello también trae un nuevo realce de las funciones y utilidades que puede servir el Internet. No pasa nada más que un año para que se cree YouTube y con ello el mundo de la multimedia también termina choqueándose. Empieza ya un nuevo proceso en lo que sería el futuro. Ya para el 2010 se crea Instagram y Pinterest y el resto es historia. A partir de ese momento ya ocurre esto. Internet en Latinoamérica y el mundillo del gaming. Volvamos a los 2000. En Latinoamérica estábamos acostumbrados a prácticamente salir con nuestros amigos por ahí por la calle, ir a perder un cacho el tiempo, ir a alguna fiesta a la casa de un amigo. Pero todo cambia con la llegada de los cafés, internet, donde una hora de tu vida equivaldría a prácticamente 15 luquitas. Esto ayudó muchísimo a la popularización de internet, de los cafés internet y de todo lo que nosotros conocíamos como entretenimiento digital. Sí, tu tía y tus hermanos mayores querían hacer algunos trabajos, tareas y tesis con información que jamás antes habían identificado y por supuesto las empresas también mejoraron su productividad y enviaban informes y usaban herramientas cada día más prácticas para mejorar cualquier forma de su empresa en el trabajo. Pero la verdad que el mercado se empujó por los videojugadores. ¿Y cuál es tu gusto de helado favorito? Minecraft. Juegos como StarCraft y Warcraft prácticamente inundaron todo el mercado y tenieron una seguidilla de muchísimos fans. ¿Quién nos recuerda un suculento Red Alert o, por ejemplo, ya empezar con el Dotita de toda la vida? O jugar 3 turnos por hora en Gunbound. Y bueno, luego llega League of Legends, aquel juego que amas y odias por igual, donde tienes una comunidad muy amena y que por poco tú llegas de tu casa totalmente estresado, terminas de jugar League of Legends y terminas aún más estresado, pero aún así lo sigues jugando porque es un juego increíble. Pero bueno, a la larga todos empiezan a querer un poco más de internet en sus vidas. Y la crítica era justamente esta, porque ya pasábamos más tiempo encerrados o mirando una pantalla antes que hacer un contacto directo cara a cara con algún amigo o conocido. Así que también llegó Messenger. Y pam, por primera vez agarrabas y podías mandar los primeros emojis. O dar picotazos a la persona que te gustaba mediante zumbidos. Y prácticamente era perfecto porque podías interactuar con amigos que vivían muy lejos de tu casa o incluso en otros países. Basados en este modelo de negocio, Facebook empieza a abarrotar absolutamente todo y nos olvidamos de Messenger. Porque Facebook tenía algo particular, ya te podías ver el cara a cara. Ya podías decir quién eras, ya podías expresar tus gustos. Y entonces podías mostrar al mundo tus intereses y empezar a catalogarlos y esperar a que personas ajenas de tu medio, pero que tengan gustos similares, te contacten y empezabas a crear esta línea de amigos y luego no les hablabas nunca más. La revolución social había empezado y había gente que no calculaba el impacto que iba a tener en los siguientes años. El cambio de paradigma también llegó en el 2005 con YouTube, ya que antes solo el entretenimiento era únicamente por TV o revistas y periódicos, pero con YouTube el mundo cambió porque ya tenía entretenimiento diferente. Si bien las producciones eran realmente malas y en el internet primitivo los videos eran particularmente aburridos, tenía ese picante que no habíamos visto, era algo nuevo, algo fresco que terminó creciendo demasiado. Ahora vámonos con algunas curiosidades de por ahí. A ver, según LiveStats, el único país que tiene el 100% de población con acceso a internet es Islandia. Bueno, la verdad es que no lo conoce ni su tía.
En Colombia el porcentaje se ubica en un 66%, en Uruguay un 65%, en Brasil un 66% y en Argentina prácticamente un 70%. Eso es mucho para ser Latinoamérica realmente. Y en China hay un mayor número de personas conectadas, o sea, 721 millones de personas conectadas en internet. Bueno, aunque solo eso representa el 52% de sus habitantes, bueno, también China es China. Y en Bolivia, según los datos del ATT, un 67% consume internet. Oye, eso es demasiado realmente. A ver, vamos con otra. Las 3 contraseñas más usadas en el mundo son 123456, password, 12345 y ella no te quiere. En 1991 el MP3 fue creado justamente porque usaban el sistema de intercambio llamado Napster. Obviamente era para piratear música. WannaCry era el virus más malicioso y dañino de la historia. En mayo del 2000 millones de usuarios recibieron este correo electrónico con la temática de te amo. Y la gente lo abría, de su computadora se iba al diablo. Y dato de color, en el 2005, en abril del 2005, YouTube sube su primer video que era uno de los fundadores demostrando un paseo por el zoológico. Sí, así era internet. Dato de color, el fundador de Netflix creó Netflix justamente porque le cobraron extra por haberse retrasado al rentar una peli. Y totalmente justificable, ¿quién se acordaba de volver una película? Y luego dicen en el barrio que por bronca se hacen las cosas. Bueno, a esta altura es muy difícil pensar en un mundo sin internet. Ya no hay vuelta atrás, imagínate el costo que sería volver hacia atrás en un mundo sin internet. La productividad, el incentivo, el entretenimiento sería todo diferente. Y la sociedad no creo que esté preparada para quitar eso jamás. Y el internet es malo, para nada, al contrario es muy bueno. Ahora hay que ser sinceros, compartimos más con todos, literalmente con todos. Amigos, conocidos y familiares que estaban a kilómetros que no podías ver nunca más en tu vida, ahora solo están a un clic de distancia. Y lo que más me pega es que ahora no importa si eres rico, clase media o clase menos afortunada, tienes un sistema de entretenimiento y educativo relativamente accesible. Y eso está bueno para todos y esperemos que esto mejore con el tiempo. Y ok, que tiene sus cosas malas, claro que sí, pero imagínatelo, apenas esto tiene 30 años de uso público. Y estoy seguro que en el futuro estas cosas van a cambiar de una manera muy positiva. Y bueno, también siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y esto lo cambia todo. El escritor Eric Schmidt en su libro Cómo Google trabaja dice una cita interesante acerca de esto. Internet es el primer invento de la humanidad que la humanidad no entiende. Y el mayor experimento de anarquía que hemos tenido. Como siempre te dejo mis fuentes por acá. Y nada, eso es todo.